El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Era nuestra región hace 25 años cuando usted empezó su empresa y en qué circunstancias. Neiva era una ciudad pequeña que todavía empezaba a hacer el tránsito hacia la modernidad, una ciudad en donde todo estaba por hacer, una ciudad que se empezó a transformar en su fisonomía urbana progresivamente, hasta tener el cuerpo de ciudad un poco más moderna que conocemos en la actualidad. En ese contexto, nosotros antes de la fundación de esta empresa ya habíamos incursionado en la industria de la construcción por allá en el año 83 y habíamos fundado la empresa Briñes y Compañía con otras personas. Entonces, esa era la región. La industria de la construcción en términos de proyectos inmobiliarios para la venta, para la comercialización con terceros, ya desde los años 80 era una realidad fuerte en la ciudad de Neiva. ¿Y familiarmente o cómo era su entorno en esa sociedad? En los años 80 fundamos Briñes y Compañía, éramos 5 socios inicialmente. Comenzando los años 90 quedamos 3 personas. Y en el año 93 tomamos la decisión cada uno de montar una empresa familiar independiente. Yo lo hice en el año 93 constituyendo la constructora Rodríguez Briñes, que era para entonces una sociedad en comandita con mi esposa y mis hijos. Así nace en el año 93 esta empresa. El Rodríguez es usted y el Briñes es mi ella. Esposa. Sí. Y se mantuvo esa sociedad y ese matrimonio. Así, claro que sí, se ha mantenido y continúa para adelante. La plata, cuando hay mucha, a veces aleja, y cuando escasea o hay crisis también trae problemas. Me imagino la cantidad de crisis que han tenido. Sí, empresarialmente hablando. Empresarialmente hemos logrado sortear épocas muy difíciles y hemos aprovechado también las oportunidades que se nos han presentado, porque las oportunidades de crecimiento usualmente se dan en las épocas difíciles y sobre todo en épocas de crisis existe la posibilidad de innovar, de desarrollar iniciativas nuevas y de proyectar el futuro. En este contexto hay una primera crisis muy fuerte que es la de los años 90 con la crisis del UPAC,
que arranca en Bogotá y las ciudades grandes del país hacia el año 95, pero que a Neiva le llega tardíamente hacia el año 97-98 aproximadamente. Y se junta con la otra crisis. Y se junta, pero más crisis, adelante, ¿sí? ¿no? Más adelante, porque en Neiva llega la crisis de la construcción sobre el 97-98 y en el año 99 hay una coyuntura económica en Colombia que es muy difícil, y es que el año 99 marca por primera vez crecimiento negativo en todos los indicadores de la economía. El Producto Interno Bruto fue negativo ese año, factor que no lo conocía la sociedad colombiana, porque desde la crisis general de los años 30 del siglo pasado no había habido en Colombia un año con Producto Interno Bruto negativo. Eso se produce en el año 99. Entonces, el año 99 es como el corolario de la crisis de la industria de la construcción. En ese momento, la mayoría de las empresas colombianas dedicadas al segmento de la construcción de edificaciones se quebraron, entraron en crisis. Fueron más de 5.000 empresas en todo Colombia que tuvieron colapso financiero, hasta que progresivamente el mercado se va recuperando, y solamente hasta los años 2000 es que se produce nuevamente la reactivación económica. Pero la finalización de los años 90 tiene, por un lado, la crisis económica, como le digo, que estalla muy duro en el año 99, pero por otro lado, la crisis de seguridad y de confianza en el país. Es el momento de mayor crecimiento de las fuerzas insurgentes. Las FARC en ese instante llegan casi a convertirse en ejército, y es la época en que le asestaron los golpes más duros a las fuerzas militares, al punto que ellos, en la época del Caguán, en la época de las negociaciones con el gobierno de Pastrana, pretendieron dar un salto cualitativo y convertirse en ejército regular, cosa que no lo lograron. Entonces se unen esas dos circunstancias en Colombia, la crisis de la economía y la crisis de seguridad, que hizo mella en la confianza de los colombianos, y la inversión se alejó de territorios como el Huila, por ejemplo. Aquí estábamos peor que casi todo el país, sí, por lo del Caguán. Sí, por el Caguán. Aquí en el Huila, en el Meta y en el Caquetá, que era el entorno del Caguán, pero sobre todo en el Huila. ¿Cómo sobrevivió a esa crisis Aníbal Rodríguez? Lo que sucede es que esa crisis termina con nosotros en un secuestro, en el secuestro del edificio Miraflores en el año 2001. 26 de julio es asaltado el edificio. Este año es probablemente el año pico en el volumen de secuestros en el país. Fueron el año 2000 y 2001, fueron más de 3.500 secuestros anuales. Entonces, nosotros caemos en ese secuestro, y eso lleva al traste toda la actividad empresarial que estábamos haciendo. La primera sociedad que teníamos, que era Briñes y Compañía, colapsó con el secuestro, y la segunda sociedad, que es esta que tenemos hoy en día, Constructora Rodríguez Briñes, simplemente cesó actividades durante los años del secuestro. Usted cayó en Miraflores, edificio que había construido su empresa. Sí, lo habíamos construido con Briñes y Compañía Limitada. Qué cruel, ¿cierto? Construyen ese edificio, lo hacen hermoso, era un lujo en la ciudad de Neiva, y desafortunadamente se convierte, por cosas de la vida, en su propio revés, pues no por culpa de ustedes. Sí, lo curioso a nivel personal es que yo me había quedado con un apartamento en el edificio y no teníamos previsto irnos a vivir allá. Lo hicimos justamente pensando en mejorar las condiciones de seguridad de la familia, y pues pasó lo que pasó. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado? 39 meses. ¿Y qué pasó en ese secuestro en medio de un resumen tan estrecho como el que estamos haciendo aquí? ¿Qué le pasó a usted? Bueno, a nivel personal hay muchas consecuencias. La familia, sobre todo la familia, sufrió muchísimo las consecuencias de esto,
porque fuimos 3 familiares los secuestrados, mi hija, mi cuñado y yo. Entonces hubo una situación muy crítica a nivel familiar que se expresa pues por todas las circunstancias asociadas a un drama tan enorme como es un secuestro. En segundo lugar, porque duró mucho tiempo, y en ese tiempo las actividades empresariales que estábamos desarrollando colapsaron totalmente, se vinieron a pique, de manera que hoy todavía a nivel personal esas secuelas no han sido borradas. Es que mis hijos tenían 15, 14 y 5 años cuando el secuestro. Todos fuimos secuestrados, solamente que esa noche mi esposa y mis 2 hijos menores fueron dejados ya libres después de que ellos toman la decisión de quiénes nos íbamos y quiénes se quedaban. Entonces, de los 15 secuestrados del edificio Miraflores, 6 éramos de mi familia, de nuestra familia. Mi cuñado con su esposa y sus 2 hijos, éramos 9 de los 15 secuestrados éramos de mi familia. Mi cuñado, su esposa y sus 2 hijos, y en el caso nuestro éramos los 5 integrantes de mi familia, mi esposa, mis 3 hijos y yo. De los 9, finalmente 3 fuimos llevados esa noche y los 6 restantes fueron dejados en la finca del Triunfo, en donde al otro día el ejército los encontró. Parece sencillo decir, y un día los regresaron. ¿Cómo lo regresaron? ¿Bajo qué condiciones? ¿Económicas seguramente? No, es decir, ¿estamos hablando del día o posteriormente? Posteriormente. No, posteriormente sí, son circunstancias se pagó un secuestro. Se pagó un rescate, y esto lo puedo decir públicamente porque no hubo condiciones para un rescate de las fuerzas militares. Ya llevamos 39 meses y la única forma de volver del secuestro era pagando. Donde no se hubiera hecho eso, habíamos sido asesinados. Eso lo tenemos perfectamente claro. ¿Quién pagó? Mi familia. ¿Salieron todos? ¿Salió usted con su hija, su cuñado, todos? Salimos los 3. ¿Y el roto económico, me imagino yo, fue grande en su momento? En su momento ese roto económico demoré para terminar de pagarlo aproximadamente 5 o 6 años. ¿Y regresó Aníbal Rodríguez, se repuso en qué tiempo o medio repuso en qué tiempo, y cómo se levantó de semejante tragedia? Bueno, nosotros llegamos en el año 2004, a fines del año 2004, en octubre, y lo que yo hice fue tomar una primera decisión, y es que hacia adelante retomaría la razón social constructora de Rodríguez Briñes. Segundo, que no me interesaba continuar en la sociedad Briñes y Compañía Limitada. Esa fue una empresa que en ese momento entonces entró en liquidación. Y a partir de ahí lo que hice fue renegociar las obligaciones con los bancos, empezar a buscar trabajo e iniciar el desarrollo de iniciativas empresariales, y mi oficina era mi apartamento. Luego un amigo, el ingeniero Alfonso Casas, me abrió un espacio en sus instalaciones, y ahí volví a empezar en el año 2005. Iniciamos un proceso que nos lleva en el año 2007 ya a tener una primera oficina propia de la empresa, la cual fuimos expandiendo, y es en la que nos encontramos en el día de hoy. Pero es una situación difícil en la medida en que empezamos con 0 capital y vamos desarrollando actividades progresivamente hasta tener la organización que hoy tenemos, que es la empresa más importante en la industria de la construcción en el departamento del Huila. ¿Hubo política en el camino? ¿Intervino en campañas políticas y tuvo puestos en la administración? No, en el camino después del secuestro no. Yo estuve en la administración pública a fines de los años 80, comienzos de los 90. Yo estuve en la Secretaría de Hacienda del departamento del Huila y salí a fines del año 90, y tomé en ese momento la decisión que nunca más volvería a ser empleado público.
No fue después del secuestro. No, fue antes. Fue mucho antes. Fue antes. Pero sí la política estuvo liderando algunos procesos. Digamos, yo siempre he estado durante toda la vida en esto. He sido militante liberal y he colaborado en muchos procesos, a veces en coalición, otras veces no, en forma directa, pero siempre ayudando a personas que he considerado tienen la posibilidad, la perspectiva de prestar un buen servicio a la región. Entonces he coadyuvado en procesos políticos, pero nunca a nombre personal. ¿Cómo se hace? Parece sencillo también o absurdo preguntarlo así. ¿Cómo se hace para regresar y en tan poco tiempo relativamente volver a construir ese emporio que ha construido usted? Yo creo que el éxito estriba en varios factores. El primero de ello en tomar las decisiones apropiadas. El segundo factor es que encontramos la solidaridad de unas personas que nos ayudaron a iniciar de nuevo. Y el tercer factor, que hemos logrado articular un equipo humano excepcional. En cuanto al primero, las decisiones acertadas son decisiones de política empresarial para saber direccionar la empresa, entendiendo las condiciones del mercado y buscando que las decisiones de estrategia corporativa respondan a las perspectivas del mercado. El segundo punto es que hallamos personas como Diego Ospina, como el entonces gobernador Rodrigo Villalba, como Armando Cuéllar, con quienes pudimos impulsar decisiones empresariales importantes. Con Diego Ospina hicimos una alianza en el año 2006, alianza que empezó a generar resultados en el año 2007 con el primer proyecto conjunto. Y desde entonces esa integración de esfuerzos nos permitió también crecer de manera importante. Por ejemplo, con Armando Cuéllar, pudimos hacer una alianza con el grupo Comotor para impulsar proyectos de terminales de transportes en distintas regiones del país. El gobernador Villalba en ese momento me permitió realizar algunos trabajos de consultoría y después, conjuntamente con la gobernación y las empresas transportadoras, ejecutamos los terminales de transportes de La Plata y de Garzón. Todas estas actividades unidas, junto a muchas otras iniciativas que generamos con nuestro equipo de trabajo, nos permitieron en 12 años dar este salto cualitativo. Hoy la empresa está ubicada en varios departamentos del país. Tenemos un posicionamiento muy fuerte en vivienda de interés social y en vivienda de interés prioritario, y estamos también construyendo infraestructura en algunas regiones de Colombia. ¿Hay la sensación de que los sopitas somos derrotistas o que consideramos que todo es difícil, todo es grave, todo es complicado, que la situación está muy mal? Lo suyo y su empresa es la demostración de que si se le pone empeño se puede salir adelante. Sí, así es. Sacrificio, disciplina, trabajo, organización, saber interpretar las condiciones del mercado, las condiciones de política económica que inciden en las decisiones empresariales, y toda esa mezcla de factores en el marco de un buen equipo de trabajo son las razones del éxito. ¿Y la palanca política? En Colombia eso nunca sobra, pero más allá de palanca política, ubiquémoslo en contexto. Las administraciones normalmente necesitan resultados en la ejecución de sus proyectos y buscan, en ocasiones toman decisiones acertadas en cuanto a quién es el ente o la empresa apropiada para volver realidad un proyecto. Tengamos presente que yo venía con experiencia en el sector desde los años 80. Entonces ese quizá era el activo más importante, era experiencia. A los 50 años yo vuelvo a empezar, pero traía de atrás
una trayectoria importante en términos de experiencia y había sido una experiencia valiosa. Esa experiencia en la nueva coyuntura la ponemos al servicio de estos propósitos y ahí el contexto político favoreció, pero favoreció en la medida en que nosotros garantizamos resultados en lo que hacemos. Es decir, uno de los problemas que tienen los gobiernos es que contratan mal, los contratistas quedan mal, llamemos aliadas, y se desprestigia el gobierno y se desprestigia a todo el mundo. Así es. Y yo creo que, por lo menos es lo que he podido observar, cada día los administradores, alcaldes, gobernadores, el gobierno nacional busca empresas que den garantías en términos de poder ejecutar las tareas que les son encomendadas. El país está lleno de siniestros en muchos campos de la contratación de obra pública y eso no es bueno. Eso lo que está demostrando es que se contrató mal. Pero déjeme decir lo siguiente, en estos años de trabajo nosotros hemos hecho contratación pública muy poca, es la línea de negocio que menos hemos desarrollado. El grueso de nuestra actividad en los últimos 12 años ha sido en la estructuración e impulso de proyectos propios para vender o estructuración de proyectos en alianza con empresas del sector privado para impulsar algunas actividades. Por ejemplo, los terminales de transportes han sido alianza con muchas empresas transportadoras. La líder de ese proceso es Comotor, pero ahí han estado Expreso Bolivariano, ha estado Cotraduil, ha estado Velotax, han estado muchísimas empresas del sector que manejan el transporte por carretera en buena parte del país y con ellos entonces hicimos todos los terminales que se han hecho en los últimos años en el Tolima, en Boyacá, en el departamento del Huila. Esa alianza con las empresas transportadoras del sector privado la impulsamos para proponerle a los municipios respectivos que podríamos estructurar empresas de economía mixta que se encargaran de esos asuntos, y así lo hicimos. Entonces, esa alianza une esfuerzos, une recursos y permite desarrollar proyectos que hoy son proyectos rentables, proyectos que están dando utilidades en su ejecución. He escuchado muchas quejas sobre el momento económico del Huila, que el año pasado fue terrible y que este año de pronto ha mejorado un poco. Desde su punto de vista, desde su empresa, ¿cómo está viendo la situación económica del departamento? El departamento del Huila este año está mejorando en todos los indicadores. En lo que tiene que ver con la industria de la construcción, este año vamos a crecer. Y vamos a crecer porque si bien las cifras del año pasado son negativas, para este viene la ejecución de muchos proyectos que quedaron en proceso de estructuración del año pasado y del año antepasado, especialmente en los campos de vivienda de interés social y vivienda prioritaria. Nosotros incluso el año pasado, que fue un año ciertamente difícil, nosotros crecimos, o sea, tuvimos un crecimiento pequeño, pero sí crecimos frente al año 2016. Pero sobre todo el año pasado pudimos sembrar proyectos que se están empezando a ejecutar este año y que nos van a permitir tener una ejecución normal para los próximos años. ¿Por qué escogió un humorista para celebrar los 25 años de la empresa? Porque Quevedo tiene un buen mensaje, queremos dejar un mensaje, y el stand-up que tiene Quevedo es muy apropiado al contexto de lo que somos los huilenses. Aquí no nos morimos de enfermedades, sino de envidia. Eso somos los huilenses, porque yo he venido preguntando, Aníbal, he venido preguntándole a muchos personajes que en una frase me definan al huilense, y he traído hasta psiquiatras aquí a analizar el tema. Pero yo al huilense, y yo soy huilense, por supuesto, al huilense yo lo defino en otra dinámica. Fíjese que le pongo casos. Nosotros que estamos trabajando en distintas regiones del país, hemos tenido que llevar mano de obra, obreros,
ingenieros especialistas de nuestra región, porque hemos comprobado que la mano de obra nuestra es de mejor calidad que la que hay en muchas otras regiones de Colombia. Entonces no hay tal. Yo defino al huilense es como una persona proactiva, emprendedora, que lo que le falta, a quienes les faltan son oportunidades, pero también el huilense tiene que aprender a aprovechar mejor las oportunidades. Hay muchas cosas por hacer en el departamento del Huila y los huilenses tienen muchas cosas por hacer en el resto del país. La mano de obra, Opita, es bienvenida en muchos sitios. Nosotros tenemos hoy trabajadores de Neiva ubicados en Boyacá, ubicados en el Caquetá, sí, ubicados en el Putumayo. Solamente que hay que coger esa mano de obra y empujarlos. Cualificarla, organizarla, dirigirla apropiadamente. Pero aquí estamos formando una generación de emprendedores de muy alto nivel. Y eso de la envidia que dijo, ¿se refiere a que aquí sufrimos porque a otros les va bien? Sí, eso es típico pero no solo de los huilenses, yo creo que eso es típico de los colombianos. La condición humana. Y es típico especialmente de los latinos. Sí, ¿y usted ha sido víctima de esas circunstancias? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Quizá muchos cuando estaba secuestrado se alegraban. Yo no sabría pero decirlo, pero sí sé de algunas personas. De pronto indiferencia frente a las circunstancias. Sí, los que se alegraron fueron pocos, pero los hubo. Sin embargo, son los menos. Es decir, yo logré percibir una gran solidaridad con mi familia durante el tiempo de nuestra ausencia, y también logré percibir una enorme solidaridad cuando nosotros llegamos y volvimos a trabajar. Encontré un ambiente propicio, un ambiente fértil, un ambiente en el que pudimos volver a desarrollar nuestra actividad empresarial sin contratiempos. Han pasado 25 años de su empresa. ¿Qué viene ahora? ¿Qué espera? ¿Qué quiere? Nosotros consideramos que la fase de consolidación en el departamento del Huila la tenemos ya lograda. Ahora viene el posicionamiento a nivel nacional y la empresa este año ya abrió operaciones en Bogotá y vamos muy próximamente a abrir las oficinas en Bogotá, porque las operaciones que venimos haciendo en la sabana cundiboyacense están siendo manejadas desde Neiva. Ahora lo vamos a hacer desde Bogotá. Pues Aníbal, felicitaciones y que lo celebre con su familia, con el entusiasmo que ha tenido usted para trabajar y con la lealtad que ha tenido de los suyos. Edgar, muchísimas gracias por la invitación y por este rato tan agradable. Muchísimas gracias. De lunes a viernes, a la 1:00 p.m, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1:00 p.m, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.